bueno, eso es como las indicaciones. Y les presento al doctor Ramón González. Él actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Trabaja en la... espera, aquí tenía, ya perdí aquí mi hojita. Aquí está. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Dinámica Celular, que anteriormente era la Facultad de Ciencias. Su línea de trabajo es específicamente con el virus de adenovirus, que ahorita es famoso porque, o se está haciendo un poquito más famoso, al menos para los que no trabajamos en virología, porque es el agente vector de la vacuna CanSino, ¿no? Actualmente estudia funciones celulares ligadas a cambios en ubicutilación y submodulación inducidos por oncogenes virales. Entonces, como les comentaba, es presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, que es ahorita una asociación que está haciendo está haciendo mucha divulgación bastante importante sobre toda la pandemia que hay. Tienen mucha información, incluso les voy a compartir ahorita la liga de la página. Por ejemplo, tienen mucho material para niños, libros digitales, que podemos hacer uso en nuestras actividades. Entonces, bueno, les cedo el micrófono al doctor Ramón para que nos platique, ¿no? de todo lo que él sabe. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. ¿Sí me pueden oír bien? Sí, perfecto. Preparé una presentación en donde quisiera hablarles de algunas generalidades de vacunas para que nos aseguremos de que estamos más o menos parados en el mismo piso en relación con el tema. Y después quisiera dejar la mayor parte del tiempo para resolver dudas o recibir comentarios de ustedes para que los platiquemos. Entonces, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí, ahí la vemos. Entonces, de lo que les quisiera, bueno, yo soy Ramón González, ya Francisco les dijo quién soy y qué hago. Hace 3 décadas que trabajo estudiando virus, 2 de esas décadas trabajando con adenovirus, y de hecho el laboratorio que dirijo pues es el único en México que trabaja estudiando la biología de estos virus. Se usan muchísimo como vectores, se les dice, sobre todo en los últimos 15, 20 años como vectores anticáncer. Algún día, si les interesa y me quieren volver a invitar, les platico sobre ese tema que es completamente diferente. A lo largo de la pandemia, pues hemos estado preocupados por intentar hacer cosas para contribuir a resolver problemas, y algunas de las cosas que les voy a platicar están conectadas, y ojalá que nos dé tiempo para que les cuente un poco de lo que estamos haciendo específicamente en Morelos. Pero en todo caso, con la invitación de Francisco, entiendo que la preocupación o el interés es pues entender cómo están funcionando las vacunas que se están aplicando. Y para eso preparé esencialmente una cosa dividida en estos 4 temas. Primero quisiera hablarles sobre cómo funcionan las vacunas, para que estemos seguros de que quedan claras estas cosas para todos. Y luego cómo han funcionado, que quizá es una de las inquietudes más importantes que atender para todo el mundo, en diferentes niveles, en toda la población. Luego les voy a platicar sobre las vacunas contra SARS-CoV-2, poniendo especial énfasis en CanSino, que, pues como sabemos, es la que nos va a tocar. A mí ya me tocó, ayer fui, ya me la puse. Es este virus con el que yo he trabajado durante todo este tiempo, es el mismo, lo conozco hace mucho, probablemente a mí no me va a proteger tanto porque ya tengo protección anterior. Y quisiera hablar sobre la eficacia y eficiencia, que quizá es una de las cosas que no se entiende tan bien. Entonces, para empezar, ¿cómo funcionan? Escogí esta caricatura
que es de una enfermedad completamente no relacionada con virus ni con coronavirus. Solamente como para hacer énfasis de qué son finalmente las vacunas. Las vacunas son una estrategia para utilizar un proceso biológico normal, natural, ¿sí? Simplemente que dirigido. Entonces, como seguramente todos ustedes saben, el sistema inmunológico de un organismo cualquiera se va desarrollando, especialmente a lo largo de la primera infancia. Cuando nacemos, nacemos con un sistema inmunológico que esencialmente está apagado. Y es así porque tenemos que aprender a comer, ¿sí? Para poder comer, para poder alimentarnos, es muy importante que el cuerpo no reaccione contra estos componentes que son ajenos al organismo, ¿sí? Entonces, es por eso que los recién nacidos y los niños durante los primeros 5 años de vida que tienen en desarrollo el sistema inmunológico son particularmente vulnerables a infecciones. De hecho, si lo pensamos, la mayor parte de las vacunas hasta hace más o menos unos 20, 25 años, pues eran vacunas que se aplicaban en niños. Y sigue siendo así. Pero en los últimos 25 años, por condiciones más nuevas, de las que podemos platicar más adelante, pues resulta que también ha sido importante aplicar vacunas en adultos. Ahora, les decía, es aprovechar una estrategia biológica natural, es decir, utilizar al bicho que nos puede infectar, ¿sí? Para presentárselo al sistema inmunológico. Entonces es como mimetizar una infección. El sistema inmunológico responde en contra de la presencia de este organismo ajeno y a partir de ahí se puede establecer un estado de inmunidad que en muchos casos puede ser pues casi de toda la vida, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que ocurre con malaria transmitida por un mosquito, ¿sí? Al chupar sangre de una persona y estar infectado con el bicho que nos da malaria, lo que hace es introducir los esporozoitos de la malaria en nuestro organismo. Estos se multiplican en el hígado, son liberados al torrente sanguíneo y pueden volver a ser, pues digamos, transmitidos por el piquete de un mosquito. Entonces, el funcionamiento de la vacuna de la malaria, lo que se hace es extraer estos esporozoitos, ¿sí? Y básicamente irradiarlos, inactivarlos, matarlos, ¿sí? Pero se mantienen todas las moléculas que constituyen al bicho, ¿sí? Al inyectárselo a una persona, entonces no puede multiplicarse, no puede infectar, pero el sistema inmunológico se está encontrando con todas aquellas moléculas con las que podrá responder en el caso de una infección, ¿sí? Así funcionan esencialmente todas las vacunas, lógicamente con diferencias importantes, ¿sí? Ahora, no es tampoco un concepto nuevo, no es solamente un producto de la investigación científica reciente, ¿sí? Esto es algo que se empezó a hacer hace miles de años, especialmente en China, ¿sí? Por la inoculación en las personas para lo que ellos veían inducir una protección en contra de un bicho. Y entonces se empieza a hacer hace muchísimo tiempo y finalmente Jenner, seguramente todos ustedes habrán oído hablar de él, inicia el proceso de vacunación con el virus de la viruela, ¿sí? Y lo que sabemos es que la erradicación de la viruela por la vacunación ha prevenido unos 5 millones de muertes por año, ¿sí? O sea, entre 80 y 2018 se salvaron de 150 a 200 millones de vidas por la vacunación con viruela, ¿sí? Alrededor de 2 a 3 millones de muertes al año también se previenen con la vacunación eh, que funciona todos los días con difteria, tétanos, tosferina y sarampión que nosotros usamos en el esquema de vacunación en México. Esta cobertura ha mejorado, ¿sí? Pero todavía alrededor de 13 millones de niños no fueron vacunados en 2018. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido, ¿sí? Ahora, hay un fenómeno creciente de gente que duda sobre las vacunas, sobre si se deberían de usar, sobre su seguridad y demás. Pero
9 de cada 10 personas en el mundo consideran que es importante vacunar a los niños. ¿Sí? Ahora, nada más les quiero poner un ejemplo de una vacuna que ha sido aplicada en niñas, sobre todo, pero empieza a ser aplicada en niños, afortunadamente también, en adolescentes e incluso en adultos, ¿sí? Y las infecciones con el virus de papiloma disminuyeron hasta 83% en mujeres vacunadas, ¿sí? La prevalencia de las lesiones que pueden conducir a cáncer cervicuterino disminuyó hasta 51% en mujeres vacunadas. Y esto es una cosa bien reciente, como seguramente todos ustedes saben. Entonces, estos avances, quiero mostrarles unas gráficas de cómo hemos ido progresando en la cobertura de las vacunas, ¿sí? Y después la consecuencia que eso ha tenido. Estas gráficas son a nivel mundial para 1980, en donde podemos ver la cobertura relativamente mala todavía para algunas de las enfermedades más importantes, ¿sí? Para 1980 esta es la cobertura que vemos para estas cinco bichos diferentes, ¿sí? Y para 2010 eso había mejorado muchísimo, no solamente en el porcentaje de cobertura, sino que además había ya varios tipos adicionales de vacunas disponibles. Para 2019 este porcentaje parecería como que disminuye un poquito, pero lo que pasa es que esa cobertura pues también se hace para muchos más agentes infecciosos. En México la cosa no es muy diferente. Estas son las 4 principales en 1980. Afortunadamente, polio ya tenía una cobertura muy buena. Y para 2010, pues tenemos este panorama, ¿sí? Un panorama muy bueno para muchos de los bichos que son responsables de enfermedad, de morbilidad y mortalidad, como le decimos, ¿no? Para 2019, este era el panorama, o sea, bastante prometedor. Hay que subir varias de estas, pero las cosas parecen ir progresando bien en ese sentido. ¿Pero qué efecto tienen? Pues el efecto es enorme, ¿sí? Y solamente viendo desde de 90 a 2017 podemos ver la reducción en el número de muertes de niños, ¿sí? Por las principales causas que son atendibles con la vacunación, ¿sí? Tomando uno que es muy preocupante últimamente, que son las infecciones relacionadas con, bueno, no, perdón, este es para viruela. ¿Cómo esto finalmente logramos desaparecer la viruela, ¿sí? Esta gráfica muestra en diferentes regiones del mundo cómo va progresando esta disminución y lógicamente lo que vemos en los últimos 40, 50 años aquí es el efecto directo que tiene la vacunación. Entonces es uno de los logros más importantes de la ciencia a lo largo de la historia de la civilización humana, ¿sí? Desaparecimos a el virus que causó centenares de muertes a lo largo de la historia. Ahora, hoy, pues estamos viviendo en una cosa que podría parecerse a esta foto. Lo hemos visto a lo largo de 2020 y lo que llevamos en 2021. Ahorita la cosa en la India en particular, como ustedes saben, es muy, muy delicada, ¿sí? Este es el caso de polio, ¿sí? Alrededor de los años 60 en Estados Unidos, que es otro potencial logro monumental, ¿sí? Aquí vemos la década en la que se registra el último caso de parálisis por polio por país, ¿sí? Y lo que podemos ver es que hay 2 regiones en el mundo, ¿sí?, en donde esto todavía no ocurre. Y esto esencialmente no ocurre porque la gente en esas 2 regiones, sobre todo por cuestiones religiosas, no se aplican la vacuna contra polio. De manera que el panorama hoy es este, ¿sí? La mayor parte del planeta está libre de polio, excepto estas 2 regiones en donde no se aplica la vacunación. Entonces, las vacunas han funcionado, han salvado millones y millones de vidas. Ahora, ¿cómo estamos con corona? Como ustedes seguramente saben, el desarrollo de vacunas para SARS-CoV-2 se hizo a una velocidad que no tiene precedentes. No hay nada comparable antes en la historia de la ciencia, ¿sí? Porque esencialmente se desarrollaron en meses y después se hacen las pruebas, quizá de la manera más rigurosa que se han hecho para ninguna otra vacuna. Y este es un punto que creo que es bien importante tener claro. No porque se hayan hecho rápido, se hicieron con descuido, ¿sí?
Esto se los puedo decir porque participo en comités de evaluación, ¿sí? Y se ha hecho un escrutinio mucho más detallado que lo que normalmente se hace para vacunas que casi siempre llevan del orden de 15 a 25 años en desarrollarse. Esto sucedió en menos de un año y pues están pues esencialmente increíbles estas 8 que ya tienen autorización para su uso en emergencia, que es diferente a el uso autorizado completamente para su aplicación. A eso seguramente llegaremos después de que se resuelva la condición de pandemia en la que vivimos, ¿sí? Hay 165 vacunas en desarrollo, ¿sí? Y entre 2002 y 2019, ¿sí?, había cerca de 170 candidatos para vacunas contra SARS, contra el primer SARS, el que inicia una pandemia que afortunadamente fue chiquita en 2002 y 2003. Y les pongo aquí uso las imágenes de esta página que se llama Vaccine Tracker del New York Times, que les recomiendo muchísimo seguir, porque ellos tienen la fuente directa, ¿sí? Y está muy bien presentada la información. Hay 4 tipos, esencialmente, de vacunas. Aquellos que funcionan con ácidos nucleicos, ¿sí? O sea, con ARN mensajero, seguramente ustedes ya habrán oído eso, que las 2 líderes en esto son la de Pfizer y la de Moderna, ¿sí? Que esencialmente lo que es una molécula de ARN que al entrar en nuestras células es traducida, se dice, ¿sí? O sea, se sintetiza a partir de esta molécula, ¿sí?, un pedazo de la proteína S, esta spike, esta proteína de superficie que hemos visto en las caricaturas de coronavirus todo el tiempo, ¿sí? Luego están las vacunas que funcionan con vectores, y estos vectores son justamente del que vamos a hablar con un poquito más de detalle, ¿sí? La mayor parte de las que están en desarrollo o autorizadas con estas son adenovirus, ¿sí? Adenovirus de diferentes tipos, de manera que AstraZeneca, desarrollada inicialmente por Oxford, ¿sí?, pero que después se desarrolla por AstraZeneca, la de CanSino, la Gamaleya o Sputnik y Johnson son todas adenovirus. Después están aquellas que usan un pedazo de una molécula del virus, ¿sí? Aquí específicamente vemos la proteína S, que son los piquitos de la superficie, que se pueden utilizar como inmunógeno, como vacuna. Y finalmente, las que son de virus inactivado, ¿sí? El mismo SARS-CoV-2, que es tratado de alguna manera, ya sea con químicos, radiación u otras, ¿sí?, que se inactiva. De manera que la partícula está completa, ¿sí?, pero no puede multiplicarse, no puede iniciar una infección. ¿Verdad? Una de las cosas clave que nos preocupa a todos es qué tan bien funciona cada una. Entonces, digamos que el fundamento científico de cómo funcionan para todas lo conocemos hace décadas, ¿sí? No hay ninguna cosa nueva conceptualmente en ninguna de ellas. Entonces, quizás ustedes han oído sobre Pfizer y Moderna, que es la primera vez que se utiliza una vacuna de ARN, y a mucha gente le preocupó que nos usen como conejillos de indias, ¿sí? Cuidado, aunque sea la primera vez que se utiliza, es un fundamento que está probado, ¿sí?, que se probó en grupos muy, muy grandes de personas, ¿ok? Y pues la idea inicia hace más o menos unos 25 años. Para compararlo con lo que conocemos hoy de las eficacias anunciadas para algunas de las vacunas, les muestro este cuadro, ¿sí? Una vacuna que es pues bastante ampliamente aceptada, sobre todo desde 2009, es la vacuna anual de influenza, ¿sí?, que sobre todo en personas mayores de 60, 65 años, pues la aplicación ha sido relativamente aceptada. O sea, mucha gente ya se la aplica cada año.
Y quiero que noten que la efectividad de esa vacuna, ¿sí?, está alrededor del 44%. ¿Sí? Una vacuna que aceptamos, que funciona y que nos ha servido para no estar en un estado epidémico. Esa es la clave, ¿sí? Lo que nos sucedió en 2009-2010 se evita con la aplicación en un porcentaje de la población, porque ni siquiera se aplica en todo el mundo, ¿sí?, con una vacuna que tiene una efectividad del 44%. Bueno, si la comparamos con la de AstraZeneca, que a algunas personas les ha preocupado, que parece que se ve no muy buena, pues ese 70% con las dos dosis, o sea, significativamente más efectiva. Si la comparamos con Moderna o con Pfizer, pues estas están por ahí del 95%, ¿sí? Si comparamos a estas con polio, ¿sí?, o con sarampión, pues estas son de 97 y 99%. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta eficacia? Lo que sabemos con cualquiera de estas vacunas, inclusive con la menos efectiva, es que funciona para evitar un estado epidémico, ¿sí? Creo que esa es la clave de lo que hay que entender. Entonces, aún con porcentajes así de bajos, es buena idea aplicársela. Entonces, pues está en esta lista que son las que están encabezando la aplicación de las vacunas en todo el mundo. Les pongo en rectángulos las 5 que se están aplicando o se estarán aplicando en México, ¿no? Entonces está la de Pfizer, la de Sputnik, que está todavía en pruebas, AstraZeneca, CanSino, que es la que nos toca, y también está aplicándose Sinovac, ¿sí? Pfizer, como ya les decía, ese es ARN, ustedes esto ya lo saben. La de Sputnik es adenovirus 26, esto es lo que nos va a tocar en México, no tiene adenovirus 5 esta formulación. Esta es una cosa que en algún momento cambió después de su planteamiento. AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé, y ahí muy brevemente simplemente quiero platicarles por qué usar un virus de simio. Los adenovirus son virus ubicuos, son virus con los que nos infectamos todos los primeros 5 años de vida, esencialmente, ¿sí? Y entonces, la mayor parte de la población puede esperarse que tenga ya protección contra adenovirus 5. Y una preocupación es que si ya tengo protección contra adenovirus 5 y me aplican una vacuna contra ese virus, mi sistema inmunológico lo puede eliminar eficientemente sin que haya oportunidad a una respuesta ahora contra el pedazo de coronavirus que se produce con esta vacuna. Entonces, la idea de usar adenovirus de simios es que son diferentes a los humanos y por lo tanto no debería de haber inmunidad previa contra esos virus. Depende mucho de qué población se trate y este es un estudio que estamos empezando. Me hubiera gustado empezarlo el año pasado, pero bueno, las cosas así se dan. CanSino, como saben, es adenovirus 5 y Sinovac es una de las inactivadas. De México tenemos básicamente de los 4 diferentes estrategias a 3 de ellas, ¿sí? Estas no quiero dedicarles mucho tiempo, simplemente quiero decirles que en la página de Gobernación, en la página de la Secretaría de Salud, ustedes tienen toda la información, ¿sí?, sobre cualquiera de los aspectos relacionados con vacunas, con la pandemia, con las políticas aplicables a el regreso escolar, etcétera. Con el regreso escolar no hay mucho, pero hay algunos documentos. Y bueno, en estas tablas se presentan justamente cuáles son las plataformas, las dosis, el ensayo clínico en el que se encuentran, el estatus regulatorio que hay en México, y si ven, aquí están estas 5 que tienen ya fechas de autorización. Algo importante, por supuesto, es cómo se aplican y, bueno, vaya, cómo deben de aplicarse, ¿sí? Porque con los problemas que hubo, especialmente a inicios de año con la producción, esto preocupó a mucha gente porque parecería que no iba a ser posible tener la segunda dosis de alguna de las vacunas cuando tendría que haberse aplicado. No se preocupen tanto, ¿sí? Es flexible, ¿sí? Como pueden ver aquí, pues puede ser el doble de tiempo. Aquí, pues, o sea, es de 8 a 12 semanas y así,
¿ok? En el caso de la CanSino, pues una de las maravillas es que es una sola dosis y ya está, ¿no? Los efectos secundarios más comunes son muy similares entre todas, ¿sí? Para las de RNA, específicamente para la de Pfizer, que fue la primera en aplicarse, seguramente ustedes habrán visto en las noticias y leído en los periódicos los primeros casos de vacunación de Pfizer en Inglaterra, en donde el primer día pues resulta que hay reacciones muy fuertes de personas que tenían alergias muy importantes. Esas personas no tendrían que haberse vacunado con esta vacuna, pero claro, eso agarró un poco por sorpresa tanto a las personas que la recibieron como a las que lo estaban aplicando, ¿sí? Ahorita regreso a la cuestión de los efectos adversos. En México vamos a tener este número de vacunas de cada una de las que tocan, ¿sí? En el caso de CanSino son 35 millones que se van a recibir en diferentes periodos a lo largo de 2021 y para finales de 2021 se planea que se reciban alrededor de 117, 170 millones, perdón, de dosis de las diferentes vacunas, ¿no? Aquí dice 210 millones, la diferencia en esos números no estoy seguro de dónde venga, esto viene del economista. Al fin y al cabo, lo importante es que se ocuparon de negociar el que México reciba un número suficiente de vacunas y hasta ahorita las cosas pintan bien, podrían haber sido mejor, pero la crisis es global, entonces digamos que parte de la crisis nos aplicaba casi a fuerza. Y ustedes conocen ya este calendario, ¿no? Este calendario, pues más o menos vamos ahí, ¿sí? Entre abril y mayo estarán ya aplicando a personas de 50 a 59 años y como pueden ver aquí, ¿sí? Para todos aquellos que sean menores de 40, pues en realidad eso empezará, si todo va bien, probablemente hacia finales del verano y hasta probablemente el primer trimestre, un poquito más de 2022. ¿Okay? Ahora, ¿cómo van estas 5 entonces? ¿Sí? En el caso de la vacuna de Pfizer, la eficacia es del 91.3%, dependiendo de cuál es la prueba o la población de prueba que se reporta, ¿sí? Normalmente, cada una de ellas lo que utiliza son estudios que están basados en diferentes regiones geográficas del mundo, ¿sí? Y, como es de esperarse, es algo que sabemos que sucede, puede haber diferencias en cómo responde una población comparada con otra, ¿sí? Hay diferencias en el estado inmunológico, hay diferencias genéticas, hay diferencias en la microbiota de las personas, que puede ser tan importante para la respuesta inmunológica y un largo etcétera. Lo que sabemos desde hace mucho tiempo es que la misma vacuna puede tener diferencias en su eficacia en diferentes poblaciones, ¿sí? Esto podemos tomarlo como una especie de promedio, ¿sí? En el caso, entonces quedamos que es una vacuna de ARN, ¿sí? La inactivada, ¿sí? Que podemos ver aquí como la menos buena, ¿sí? Tiene una eficacia del 50% en las pruebas que se hicieron en Brasil, ¿sí? Pero fíjense, en Turquía lo que reportan es una eficacia del 91%. Ahí la diferencia no es tanto poblacional, sino que se hace diferente el estudio, ¿sí? Y entonces uno como público, ¿sí? Pues dice, ok, pero ¿a cuál le hago caso? Y aquí yo quiero nada más regresarme rápidamente a que recuerden lo que les señalaba en este cuadrito, ¿sí? Lo importante son los números que vienen después. Estos son pruebas, o más bien monitoreos que me dan un número de cómo reaccionó la población seleccionada en las condiciones que se hace la prueba, ¿sí? Entonces, puede ser variable, puede cambiar, ¿sí? Para Sputnik, las pruebas reportadas también son por ahí del 91%, mientras que para Oxford AstraZeneca están por ahí del 76%, ¿sí? Y la que nos toca a nosotros está
más o menos en el 65%. Ahora, si se fijan, estas dos, ¿sí? CanSino y Sinovac, tienen pues los números más bajitos, ¿verdad? Esto es en términos de la eficacia. Entonces, la eficacia se trata de que al grupo en el que se hace la prueba de la vacuna, ¿sí? Se selecciona una cantidad de personas que reciben la vacuna y una cantidad de personas que reciben un placebo, o sea, que no reciben la vacuna, ¿sí? Y luego, lo que se hace es seguir a ese grupo a lo largo del tiempo para ver si se enfermaron o no, ¿sí? Para ver si fueron infectados o no. Y la efectividad justamente se calcula a partir de la diferencia entre aquellos que fueron infectados, ¿sí? Y que hayan sido vacunados o no vacunados. Y entonces lo que se encuentra es que la gran mayoría de los que fueron vacunados no son infectables por el virus. Esa es una cosa importante, ¿sí? Pero lo que sigue es todavía más importante, porque una vez que pasa esa fase clínica 3, que empieza a aplicarse en población, pues lo que tenemos que ver es que de la gente vacunada, no solamente quién no se infecta, sino quién no se enferma, quién no se enferma de gravedad y quién no muere, ¿sí? Y en esos números, todas se acercan al 100%. Ahorita les muestro algunos datos para la de CanSino específicamente. Entonces, si uno compara, regreso a esta tablita porque creo que es importante, los porcentajes que tenemos de las que están siendo aplicadas, pues uno pensaría que hay una diferencia enorme entre aplicarse Pfizer y aplicarse la de Sinovac, por ejemplo, ¿sí? Porque en eficacia, ¿sí? Riesgo de enfermarme, de ser contagiado, de ser infectado, ¿sí? Claramente es mayor con la de Sinovac que con la de Pfizer. Pero ¿qué padecimiento puedo tener si soy contagiado? Probablemente cercano a cero, ¿sí? En porcentajes muy, muy chiquitos. Y estos son los números de CanSino, ¿sí? Los resultados del análisis intermedio de la fase 3 lo que muestran es esta eficacia general, ¿sí? O sea, cerca del 69% para prevenir todas las infecciones sintomáticas de COVID, ¿sí? Entonces, el 68%, 69% de las personas que recibieron la vacuna, ¿sí? No mostraron infección con síntomas, ¿ok? El 90 y casi 6% previene enfermedad grave, ¿sí? Esos números ya son similares a Pfizer, ¿sí? Pfizer en prevención de enfermedad grave está en alrededor del 98% más o menos, ¿ok? Ahora, ¿qué eventos adversos puede haber? Que estos, si ustedes los quieren buscar, se los van a encontrar como con este término, ESAVI, ¿sí? Que son eventos supuestamente asociados a la vacunación e inmunización. Una preocupación que tuvo todo el mundo fue lo que durante un tiempo llevó a que se detuviera la aplicación de AstraZeneca en países europeos, porque empezó a haber casos con problemas de coagulación, con coagulopatías, que se le dice. ¿Sí? Incluso hubo algunas muertes asociadas a problemas de coagulación. Ahora, el asunto es que el porcentaje de las personas que tuvieron algún problema de coagulación es el mismo, ¿sí? El mismo porcentaje que el que tiene la población sin la vacuna, sin pandemia, en condiciones normales, ¿sí? Y entonces, lo que se tiene que hacer es asegurarse de que esté ligada la vacunación con el padecimiento. Y eso es prácticamente imposible, sobre todo si la persona muere, ¿sí? Entonces, probablemente esa persona iba a tener ese evento de coagulopatía independientemente del que le pusieran o no la vacuna. Por eso, ESAVI dice justamente, supuestamente asociados. O sea, estamos pendientes de todos los casos de efectos adversos. Que sepamos que estén relacionados con la vacuna o no es una cosa posterior y no se puede averiguar en todos los casos. Ahora,
¿Qué es lo que ocurre comúnmente? Dolor, enrojecimiento, induración, inflamación, comezón en el sitio, ¿sí? Y con menor frecuencia sangrado en el sitio de inyección. Reacciones adversas sistémicas son fiebre, mialgias, fatiga, cefalea, náuseas, diarrea, artralgias, tos, odinofagia, vómito, disminución del apetito, mareo, cambios en las mucosas y comezón, en menor frecuencia hipoestesias, desórdenes funcionales gastrointestinales, inflamación de articulaciones, somnolencia y síncope. Síncope entendido solamente como un cambio del estado consciente de un momentito, una especie de desmayo corto general, ¿sí? ¿Qué contradicciones tiene? Pues justamente reacción alérgica grave, tipo anafilaxia. Entonces, las personas que tienen alergias deben de cuidar mucho la aplicación de cualquier vacuna, ¿sí? O sea, asegurarse que se lo comunican a la gente o en una de esas poder coordinarlo con su médico, que sería lo mejor, ¿sí? Ahora, quisiera solamente terminar para dejar la mayor parte del tiempo que se pueda con este concepto que es particularmente importante para ustedes, que seguramente lo han visto a lo largo de 2020, ¿sí? Estos porcentajes de eficacia y de eficiencia, al final, también tienen que entenderse en el contexto de la población. Lo que les decía con la vacuna de influenza, ¿sí? Si logramos que haya por arriba del 60 o 70% de la población que está inmunizada, ¿sí? Que tiene alguno de los niveles de protección que vimos con cualquiera de las vacunas, entonces estamos en condiciones de tener la pandemia controlada, ¿sí? Entonces, vacúnense, por favor. Sí, es fundamental. Sí. Y ya, cualquier duda o comentario, con muchísimo gusto. Vamos a dar pie a preguntas. Digo, ahorita todavía no me llega, pero pueden escribir o pueden, incluso si alguien quiere abrir el micrófono, también puede, puede ser bueno, ¿no? Hola, Tengo profe, aquí, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, profe. ¿Cuánto tiempo nos va a proteger esta vacuna? Es una buena pregunta, no sabemos. Aquí una de las cosas que es importante es tener en cuenta que pues no ha pasado mucho tiempo desde que empezaron a aplicarse, inclusive en aquellas personas en donde se hicieron las pruebas iniciales, ¿no? Entonces, hasta ahora los datos lo que muestran para más o menos todas es que cuando menos hay protección de 6 a 12 meses, ¿sí? Y probablemente todos ustedes conocen el tema de las variantes. Si las cosas continúan como van en la India y en Brasil y en países como en México, que si no se reducen pronto, tendremos una oportunidad muy, muy grande para que haya muchas más variantes que empiecen a ser dominantes. Y entonces podría ocurrir que empecemos un ciclo como si fuera una pandemia nueva. Entonces, es particularmente importante que nos vacunemos lo antes posible, ¿sí? Aunque la protección no fuera a ser muy duradera, ¿sí? Porque nos permite resolver el problema ya, antes de 2024, digamos, ¿sí? Si no es así, entonces nos extendemos, y nos extendemos no está muy claro cuánto tiempo. Una cosa clave que me regreso a esta nada más para que las tengamos a la vista y quisiera que comparemos. Lo más fácil para medir cómo responde cómo responden las personas vacunadas es medir los anticuerpos que producimos en suero, en la sangre. Y lo que se ha visto hasta ahora es que para Pfizer, por ejemplo, se producen niveles muy, muy altos de anticuerpos, que los van a ver si buscan esto de anticuerpos neutralizantes, es decir, que no permiten que el virus infecte. Sin embargo, el sistema inmunológico tiene tres componentes muy importantes. Las células que producen anticuerpos, las células que coordinan
la respuesta inmunológica, y las células que matan a las células infectadas. Las vacunas como CanSino, o como Sinovac, o como Sputnik, o AstraZeneca, tienen la ventaja de que despiertan una respuesta vigorosa de los tres componentes. Y normalmente eso está relacionado con una respuesta inmunológica de memoria de más largo plazo, normalmente. ¿Sí? Algo que es más caro y más difícil de medir. La respuesta celular, la respuesta de estos dos componentes adicionales, que son las células T del sistema inmunológico, se han medido en algunos casos, pero hay menos datos para eso. ¿Sí? Yo sospecho, y además con los datos que ya hay, que inducen una respuesta muy buena de células T, y eso podría resultar en que la memoria sea un poquito más larga. Pero la respuesta corta es todavía no sabemos, y mucho menos en población mexicana, que acabamos de empezar la vacunación hace poquito. Aquí hay un par de preguntas que le voy a leer. Sí. Voy a juntar aquí, hay una sobre los síntomas posteriores a la vacunación. Si sí se recomienda tomar algo, digo, algo que en algún momento platicamos era esto de no esconder síntomas, ¿no? ¿Cómo saber que sí me conviene tomar una pastilla como un paracetamol por problemas que tengo? O si mejor no, por si estoy escondiendo algo que pudiera ser más grave, ¿no? Y justamente también preguntan, como que, porque hay personas que tienen síntomas más fuertes, ¿no? O sea, que después de la vacunación que realmente pues se sienten mal, y si eso pues es algún indicativo. Claro. Sí. Como fenómeno nuevo, pues es también bien interesante. Como les decía hace rato, a nivel de población, las vacunas tienen diferentes efectos en diferentes poblaciones, diferentes porcentajes de eficacia y de eficiencia. Y siempre hay algunas personas que no reaccionan bien a una vacuna. Eso sucede, ha sucedido siempre, ¿no? Cuando hay casos graves, pues entonces la vacunación se detiene y se reevalúa, ¿sí? Pero igual que una alergia a un alimento, ¿sí? Puede haber reacciones adversas que tienen que ver con el estado inmunológico de la persona. Y una persona podría no saberlo, ¿sí? Pero casi siempre una persona que tiene reacciones así sabe que es alérgica a diferentes cosas. Entonces, esa es una cosa que hay que tener en mente. En condiciones normales, sí, las reacciones comunes son dolor de cabeza, un poco de fiebre, sudoraciones, dolor en el sitio de la inyección. Entonces, no es buena idea sufrirlas. Sí, se puede uno tomar paracetamol normalmente, como uno tomaría para un dolor de cabeza o una fiebre, ¿sí? Pero hay que estar muy pendientes de que no dure, ¿sí? Más de quizá un día o cuando mucho dos, ¿sí? Porque la mayor parte de estos efectos adversos se presentan en las primeras 48 horas. Entonces, estar pendiente durante esas 48 horas, y si hay dolores, atenderlos con paracetamol o alguna cosa similar, ¿sí? Paracetamol es el que más pues, se ha aplicado y es recomendable. Si hay otras complicaciones, es importante comunicarse con un médico, ¿no? Para que haya entonces la posibilidad de revisión, ¿sí? Si algunas, o sea, por ejemplo, si empieza a haber algunos de estas reacciones más severas que están en esta lista, por cierto, viene también de la página de la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces es bueno, cuando menos, hablar con el médico y estar pendiente, ¿sí? Voy a ir un poquito en orden. Preguntan también sobre por qué hay dos, bueno, en el caso de la CanSino únicamente es una dosis y en otras son dos. También un poco pensando en si se vacunaran 2 veces con la CanSino, ¿no aumentaría la eficacia? No necesariamente. No les recomiendo hacer pruebas de combinar vacunas.
no porque sea mala idea ni porque pueda no funcionar, sino porque no se ha probado, ¿sí? Y entonces no lo hagan porque podrían ponerse en riesgo. Entonces, la vacuna de CanSino se diseña experimentalmente para aplicar, les voy a decir un número espantoso, 1 con 11 ceros de partículas virales infecciosas. 1 con 11 ceros en el mililitro que nos inyecta, ¿sí? Cuando evaluaron, a ver, en las pruebas que hacen, evalúan 1 con 10 ceros y 1 con 11 ceros, ¿sí? O sea, la diferencia es de 10 veces, ¿va? Y evalúan ambas y ven que al aplicar 10 veces más, o sea, 1 con 11 ceros, la respuesta es suficientemente vigorosa como para que no sea necesario aplicar una segunda dosis. Porque en las fases clínicas que hacen, sobre todo en la 3, que es la más completa, pues lo que ven es que hay una respuesta que se mantiene durante suficiente tiempo como para asegurar protección, ¿sí? Con las otras, eso no se ve así. Entonces, si uno hace la valoración de cómo está respondiendo el sistema inmunológico de la persona en los 14 y 28 días posteriores y luego me voy a 96 días, ¿sí? Lo que pueden ver en todos los otros casos es que conviene ponerse este refuerzo, ¿sí? En diferentes momentos dependiendo de cada uno. En el caso de CanSino, pues no fue necesario porque se mantiene esa respuesta, que regresamos un poco a la pregunta que hacía Ricardo Cuevas, ¿sí? O sea, en el caso de CanSino ven que eso se mantuvo. Ahora, esto no nos dice que vaya a durar más tiempo, porque es el tiempo que se monitorea durante las pruebas, ¿sí? Entonces, por eso puede ser una dosis. De hecho, algo que se ha encontrado es, en el caso de CanSino, es que inclusive la dosis puede disminuir un poquito. O sea, no necesitan aplicar ese 10 a la 11, aplican la mitad de eso, o sea, 5 por 10 a la 10. ¿Sí? Hay un par de preguntas relacionadas a las contraindicaciones, ¿no? Creo que sale mucho que para CanSino salieron muchas contraindicaciones, por lo de no tomar bebidas alcohólicas, de no tomar café, incluso café durante varios días lo mencionaban. ¿Cuál es, por qué es la diferencia? O si eso es con todas las vacunas, o cuáles serían las recomendaciones. Eso es con todas las vacunas, ¿no? Que en algunos casos le pongan más énfasis que en otros. Yo diría que debería de evitarse, pero al fin y al cabo, cada una de las vacunas está siendo producida por una compañía diferente. Y entonces es un poco como cualquier fármaco, ¿sí? Aunque las vacunas no son fármacos como tal, de todos modos son producidas por compañías farmacéuticas que tienen su forma de presentarlas, digamos, ¿no? Evitar cualquier irritante y evitar alcohol, comer bien, son como que las indicaciones generales para, digamos, estar tranquilo, sin ejercicio excesivo, sin exponerse mucho al sol, ¿no? O sea, pensando en las jornadas de filas que nos echamos para la vacunación, hay que cuidarse mucho con eso, hidratarse muy bien, ¿sí? Eso en lo que va a resultar es en disminuir la probabilidad de que se presenten molestias, más que otra cosa, ¿no? Habría que pensar en lo siguiente. La respuesta inmunológica empieza, ¿sí? Desde que al cuerpo se le introduce este agente, ¿no? Y la aparición de signos de protección, o sea, la aparición de anticuerpos, esta respuesta del sistema inmunológico, pues va a ser más o menos 2, 3, 4 y hasta 5 semanas después, ¿verdad? Entonces, para la gente joven, que no es la que está recibiendo la vacuna todavía, pues normalmente no sería mayor problema simplemente mantener sus actividades normales después de las 24 horas de haberse aplicado, ¿sí? Para la gente mayor,
pues mejor llevársela tranquilos, comer bien durante el mayor número de días que se pueda después de la aplicación de la vacuna, de manera a acompañar una buena respuesta del sistema inmunológico durante esas semanas. No quiere decir que uno tiene que postrarse, ni mucho menos, sino mantener sus actividades normales, ¿sí? Pues buscando estar sin forzar actividades físicas y así, ¿no? Y una que creo que nos importa mucho aquí, la cuestión de los niños, ¿no? ¿Por qué los niños no están ahorita en ningún plan o ningún esquema de vacunación? Creo que Canadá apenas está empezando, pero ¿cuál es la razón de esto? Y si en algún momento se van a poder aplicar estas vacunas a los niños. Sí, a ver, lo que ha sucedido de manera histórica es que las vacunas no se evalúan en niños, ¿no? Entonces, las pruebas clínicas que se hacen siempre se hacen en mayores de edad. Entonces, un poco lo que les decía al inicio. Esto se ha hecho en una velocidad vertiginosa, ¿sí? Se hizo rapidísimo, se hizo bien, pero muy, muy rápido, ¿ok? Y no ha habido tiempo de iniciar pruebas. Bueno, no había habido, porque en realidad sí empezaron a hacerse pruebas ya en octubre con niños, con Pfizer. Y entonces, como no han sido evaluadas con suficientes resultados todavía, pues no se pueden autorizar en niños, ¿no? Se van a autorizar, es prácticamente una garantía, porque hasta hoy, o sea, hay cuando menos 3 de estas ya iniciaron evaluaciones en niños hace meses, de manera que seguramente para 2022, o sea, para el año que entra, empezarán a aplicarse a niños. No creo que antes, me puedo equivocar porque pues, las cosas van cambiando a medida que avanzamos, pero no creo que en México se apliquen antes de 2022. Creo que me queda una pregunta que se refiere a la expresión de aceptada para el uso de emergencia, ¿no? También es una frase que ha causado como que conflicto, como de hace pensar, si no fuera emergencia, ¿no la aceptarían? ¿Qué significa esa frase? La diferencia es una cuestión de procedimiento legal y de salud. Si no estuviéramos en pandemia, se hubiera tardado mucho más tiempo. Los pasos que normalmente llevan para su autorización, que tienen que pasar por varios pasos diferentes, muy burocráticos, muchos de ellos, prácticamente se eliminaron en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, si les recuerdo, normalmente, pues quizá la vacuna la vacuna que más se acerca a récord histórico de autorización fue la vacuna de sarampión, que fueron solamente 2 años, ¿no? Pero todas las otras, pues son hasta 30 años, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que en periodos tan largos de tiempo pueden hacerse muchísimos estudios adicionales, más completos, ¿no? En términos de, regresamos a la pregunta anterior, en términos de cuánto tiempo dura, ¿sí? O sea, más detalles, ¿sí? Entonces, no es que no es que el término autorización de emergencia quiere decir que haya sido con prisa, sino simplemente describiendo la situación, ¿no? Después, para que puedan venderse, o sea, a ver, hay una cosa adicional que seguramente ustedes han visto, que de hecho ayer hubo una buena noticia en donde se está buscando que se suspendan las patentes, ¿sí? Hasta que salgamos de la pandemia. ¿Para qué es eso? Para asegurarnos de que se le aplica a todos los humanos, ¿sí? Que inclusive los países más pobres, por ejemplo en África, hay todavía países que ni siquiera tienen bien planeado si van a recibir vacunas y cuándo,
Hay muchos países en África que todavía no empiezan a recibir una sola vacuna, ¿no? Y entonces, pensando justamente en eso, hay este esfuerzo de tener esta especie de preaprobación de emergencia bien controlada, pero no en los términos legales normales, ¿sí? Y libres de patente hasta que salgamos de la pandemia. Después ya la van a poder vender, ¿sí? Después ya la van a poder vender a cada persona. Y para eso se necesita una aprobación que ya no es de emergencia ligada a la patente. Sí. Ahí vamos a ver cosas interesantes. Pfizer va a costar más o menos unas 10 veces lo que cuesta alguna de las otras. Va a ser de las más caras, seguramente. Llegaron un par más de preguntitas, igual ya con estas vamos cerrando, para que ya son las 2, ya llevamos una hora. Y, dos están relacionadas con los niños, ¿no? Como, ¿qué edades se consideran niños? Porque se habla mucho de 16 años, de 18 años, como que en qué momento se pueden pensar ellos dentro del esquema de vacunación. Y bueno, ¿qué pasa con los niños que no están vacunados? ¿Son portadores? ¿Es un riesgo? ¿Qué pasa con esta cuestión de los niños? Uh-huh. Sí, entonces, primero, la cuestión de edades. En términos fisiológicos, la primera infancia en donde el sistema inmunológico está en pleno desarrollo, típicamente se separa a los 5 años, o sea, los menores de 5 años están como en su primera infancia, aunque hay diferencias bien importantes entre niños de 1 año y de 2, ¿sí? O sea, los menores de 1 año tienen un estado de desarrollo del sistema inmunológico que es bien diferente a los que ya tienen 2, porque claro, ya los que tienen 2 llevan cuando menos 1 año comiendo un montón de otras cosas que leche materna, ¿sí? Para empezar. Entonces, esta división es como que a grandes rasgos, ¿no? Entonces, 5 años es la primera infancia y de ahí ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas para intentar considerar el desarrollo integral de la salud, ¿sí? Y del desarrollo fisiológico de la persona. Y entonces por eso los 16, incluso en algunos casos, pues se sugiere que esto pudiera subir y que sea 18 o hasta 20. No como niñez, ¿sí? Pero sí como un estado de desarrollo todavía en proceso, digamos, ¿no? Ahora, el que se les considere niños a los 16 es más una cuestión también regulatoria que biológica, ¿no? Como para asegurar su cuidado, ¿no? Recuérdame la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué esperar ahora, digamos, con los niños? ¿Ellos son portadores? ¿Están en riesgo? Incluso le voy a agregar ahorita la pregunta. Puede ser un punto como de variabilidad, de estas variaciones que menciona de los virus. ¿Podría ser ahí también un foco de preocupación? Sí, sí. Entonces, vamos a ver, si hacemos una revisión muy rápida de lo que aprendimos a lo largo de 2020, parecía que al inicio pues, simplemente no había infección en niños. O si había, eran números súper chiquitos, ¿sí? Hay que considerar una cosa, no se muestrea en niños, ¿sí? Para andar haciendo diagnóstico de población abierta. Entonces, conocer los números de niños infectados es súper difícil. Y es algo que nosotros quisimos iniciar desde febrero del año pasado. Finalmente logramos empezar en febrero de este año. Y lo que estamos viendo es que hay un aumento en casos en niños. Sí lo hay, sí está aumentando. Si esto está relacionado con variantes o no, habrá que verlo, ¿sí? Especialmente habrá que buscarlo por regiones, ¿sí? Porque el que haya variantes es una cosa completamente normal, ocurre. Y si uno piensa en los números de casos que hemos tenido a lo largo de un año, son tantos, lo que les decía hace rato, que las oportunidades para variación
en el genoma del virus están garantizadas, ¿sí? Debe haber miles de diferentes tipos de variantes en diferentes partes del mundo. Eso es una cosa que es prácticamente segura. El problema es que el número de casos no aumente, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta las dos cosas, que pueda seguir aumentando, que haya casos en niños, pues parecería casi a fuerza. ¿Qué va a pasar ahora que hay un número creciente de personas adultas vacunadas? Quizá disminuya, ¿sí? Que los niños puedan funcionar como transmisores, al principio parecía que no o muy poco, pero sí pueden funcionar como transmisores, ¿sí? Entonces, vaya, es algo que tendremos que seguir cuidando muchísimo, ¿no? No solamente que no se contagien ellos, sino tener siempre claro que pueden ser transmisores asintomáticos. Puede ocurrir, aunque las probabilidades sean bajas, puede ocurrir, ¿sí? No sé si contesté con suficiente claridad. Creo que para todos ustedes debe de ser súper importante esa pregunta. Sí, sí, tío, es que uno de los asuntos que justamente nos preocupa por Claro. la institución, pero bueno, me parece que sí quedó claro, si no, bueno, igual alguien más puede preguntar como algo más específico, ¿no? Y justamente de estas variantes preguntan cuestiones un tanto como de tiempos, ¿no? O sea, incluso cuando salieron las primeras variantes, bueno, salieron todo el grupo de científicos a decir, es algo que se espera, es algo natural, es algo normal en toda pues, la evolución de lo que son los virus, pero ¿hasta cuándo es normal y hasta cuándo es preocupante, ¿no? ¿Hasta cuándo sabemos que si esto no se soluciona, tal vez ahora necesitamos una nueva vacuna? Uh-huh. Sí. Se necesitará hacer vacunas para variantes casi garantizado, ¿sí? Afortunadamente, en todos los casos ya están las plataformas, ¿sí? Entonces, todo lo que uno tiene que hacer es hacer los cambios que ahora van a funcionar también para la variante. Es una cosa que de hecho Pfizer ya adelantó, ya lo tiene, ¿sí? Ahora, una cosa que es bien interesante, que ojalá que tuviéramos más tiempo para que les platique con detalle, es que hoy tenemos la posibilidad de anticipar de manera teórica cuáles pueden ser las variantes que nos preocupen, ¿sí? Entonces, incluso se podrían diseñar, ¿sí?, aquellas que se van a necesitar el año que entra y el año que sigue y así. Y tenerlas listas por si se necesitan. Podría ser que no se necesiten y entonces es, pues digamos, un gasto que se tendrá que desechar, pero estábamos listos. Eso lo podemos empezar a pensar, a hacer. Entonces, lo que te decía, cuando menos Pfizer y AstraZeneca ya empezaron a planear hacer vacunas para variantes. Acuérdense de una cosa, para influenza se prepara una vacuna nueva cada año, ¿sí? Porque se prepara la vacuna estacional, ¿se acuerdan? Así se llama. Y entonces, no sabemos todavía cómo se va a poner la cosa con corona, pero una posibilidad es que se establezca como un virus estacional, ¿sí?, del que va a haber que tener muchísimo cuidado todo el tiempo. Pero una vez que los números de personas infectadas son bajitos, ¿sí?, las variantes son controlables, ¿sí?, porque los casos son menos, hay menos contagio, menos probabilidad de cambios por recombinación, cambios en el genoma del virus. Y la última pregunta, creo que también es una que ha salido varias veces, es, ok, ya me vacuné, ¿cómo sé si realmente tengo anticuerpos? ¿Vale la pena hacerse una prueba de anticuerpos? ¿Se refleja en este tipo de pruebas la inmunidad? Sí puede hacerse una prueba. Las pruebas rápidas son muy poco confiables, son muy poco sensibles. Entonces, estas que son como de prueba de embarazo, ¿no? Ya seguramente las conocen ya todos. Entonces, se puede.
Si quisiera hacerse una prueba más confiable, se tendría que hacer una prueba tipo ELISA, ¿no? Y pues habrá que pagar, es cara, para conocer el nivel de anticuerpos que tiene. Se puede hacer. No hay que olvidar, si deciden hacerlo, que también está el componente celular que les decía en la respuesta, ¿sí? Y ese no lo van a medir en una prueba de anticuerpos. Entonces, no van a tener una respuesta muy completa de cómo están reaccionando. El que tengan anticuerpos sería una muy buena señal. Que no lo tengan podría ser una cosa preocupante. Entonces, el asunto es que si se van a hacer una prueba, después hay que estar preparados para el siguiente paso, que es, digamos, resolver cualquiera de las dos situaciones. ¿Y cuánto tiempo después ya veremos reflejados estos anticuerpos? Típicamente, nosotros lo estamos midiendo al 21 días después de la vacunación, ¿no? Hay personas en las que vemos niveles ya muy altos para el día 21 y otras para las que no, ¿sí? Para eso, si les interesa, les recomiendo que busquen una cosa que mida IgGs, IgMs y en una de esas IgAs. Se lo van a encontrar si les interesa buscar ese tipo de pruebas, porque eso puede darle a su médico una mejor idea de cómo van, ¿sí? Los IgMs están apareciendo más o menos como a los 15 días, que es algo normal, aunque un poquito más lento comparado con algunas otras infecciones, ¿sí? Y los IgGs más o menos por el día 20. Más o menos, ¿no? Eso es también muy variable, como les decía. Bueno, creo que con esto acabamos las preguntas. Ya también si hay algo más, luego igual le podemos mandar un correo o algo. También creo que suena muy interesante saber cómo nos preparamos como para después, ¿no? El mundo posterior, la prevención de vacunas o la proyección. Creo que si en algún momento es posible, pues con mucho gusto nos gustaría escucharlo nuevamente, tal vez ya, en una plática para no solo los profesores, sino pues toda la comunidad, ¿no? Los alumnos también, padres de familia que se enteren, ¿no? Con mucho gusto, claro. Le agradezco a nombre del Colegio Morelos, de los profesores, del director general, Carla Ayala. Le voy a compartir, se lo voy a mandar por correo, pero le voy a un pequeño reconocimiento para que pueda... déjenme aquí, lo voy a abrir en la pantalla. No me he dejado proyectarlo. A ver, déjenme lo vuelvo a abrir. Creo que va a ser más fácil así. No me lo detecta. Déjenme compartir la pantalla completa. Aquí. Ahí está. Aquí sí. Entonces, es un pequeño reconocimiento aquí a nombre de la institución por su valiosa conferencia virtual sobre el asunto, el tema de las vacunas, que es enriquecedora pues para toda nuestra población, ¿no? Entonces, se lo voy a hacer llegar por correo, agradeciéndole pues su muy valiosa comunicación hacia nosotros, ¿no? Pues como una institución educativa sabemos la importancia de la comunicación. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Y sí, estoy pendiente por si necesitan o quieren que volvamos a platicar. Con mucho gusto. Decías que compartiste la liga de la página de la sociedad, ¿verdad? Y voy a compartir, no sé, ahorita mismo. Si puedes compartirla, te lo agradecería mucho porque ahí van a ver información todo el tiempo. Y pueden descargar de forma gratuita los libros que hemos hecho para niños. Hay uno que es específicamente para corona. Se los recomiendo. Se me hace que están bien bonitos. Buenas tardes, doctor. Soy Lidia. Muchas gracias por compartir esta plática tan interesante. Justo yo vengo llegando de vacunarme y estar viendo todo este procedimiento y todo el trabajo que ustedes hacen es muy enriquecedor, ¿no?
Y a mí me corresponde la parte de comunicación del colegio y me gustaría invitarlo a participar con nosotros, pero en una charla abierta en la página de nuestro colegio para que se vaya al canal de YouTube. Y no sé si le sea posible, si, Sí, claro. ¿en qué horario sería bueno para usted? Si pudiera en la tarde, nos podemos coordinar con el profesor Paco Claro. y para poderlo poner en nuestra página. Seguro que sí. Lo podemos checar, o sea, tengo que ver en la agenda para ver en qué momento podemos coordinarlo, pero con mucho gusto, claro. Sí, más que una plática como la que dio ahorita con los maestros, a mí me gustaría retomar nada más esta parte de las preguntas frecuentes como las que plantearon nuestros maestros y justamente hablando de este proceso, porque ahorita todo el mundo es el boom, los maestros que no se querían vacunar. Hay varios maestros, no en el colegio, aclaro. Estoy en un chat de la Asociación de Escuelas Particulares de aquí de Cuernavaca, y una de las grandes inquietudes de los directores o los dueños de colegios particulares era sobre qué se iba a hacer con los maestros que no quisieran vacunarse, ¿no? Que bueno, eso ya son temas legales y todo esto. Y la información que usted comparte es muy valiosa porque viene a reforzar la decisión de por qué vacunarse o cómo contribuir y entender un poquito más entre la comparación de este tipo de vacunas, ¿no? Porque de pronto parecía como una competencia de decir, pues yo voy a ir a la UAM porque ahí me están poniendo la Pfizer, ¿no? Y no te pongas la China porque es el originario del murciélago y bueno, o sea, y así todas esas situaciones. Entonces, más que nos haga una presentación, conmigo sería una charla coloquial, y esta presentación que se está grabando la vamos a compartir en el canal de YouTube y en la página, así tal cual usted hizo la presentación. Claro, Así sí. es que si pudiera darme un espacio hoy de 20 minutos después de las 5 de la tarde o mañana, ¿no? Pero déjame checar rápidamente. Estaría perfecto. Mañana. Porque justo hoy y mañana está el boom de las vacunas con todos los maestros. Pero bueno, yo estoy pendiente, doctor, en el momento que usted nos diga. Hoy y mañana lo veo imposible. Mañana a las 6 tenemos, de la Sociedad Mexicana de Virología, tenemos un Facebook Live que iniciamos el año pasado con la intención justamente de llevar la información a la gente y resolver dudas. Y tenemos una especie de sesión especial como de aniversario en la que vamos a estar la mayoría de los que hemos participado a lo largo del año. Ese es justamente de 6 a 7. Ese está en el Facebook Live de la sociedad y pues por supuesto que se queda como grabado, después se pasa a la página de YouTube de la sociedad. Entonces, ni hoy ni mañana podría, pero, a ver. Lo bueno es que tengo testigos a todos, ¿eh? Gracias, maestros. Van a decir, ay, Lidia, bueno, ¿a qué hora se te ocurrió? Está bien, y ahorita nos vamos. Está bien. No, mañana lo veo imposible. El lunes, quizá. De acuerdo. ¿Sí? Sí, El lunes en la tarde. Si gusta, lo puede, el profesor Paco que se ponga en contacto con usted, que sea el vínculo, y yo me adapto el horario que necesiten, ¿sí? Muy bien, claro que sí. Muchas gracias y mucho gusto conocerle. Al contrario, Gracias igual. por toda su aportación, todo el trabajo y la dedicación que hacen, porque es muy importante. Gracias. Gracias, Paquito. Bueno, pues, muchas gracias a todos aquí presentes, especialmente al doctor González por todo su apoyo. Y bueno, eso sería todo. Pues estamos pendientes de más y cualquier duda, pues estamos ahí intentando para resolverla, ¿no? Que tengan una excelente tarde. Vamos a vacunarnos. Bye, bye. Adiós.